Hola, hola, buenas noches, saluditos por ahí. Ahí vamos a dar un par de minutitos a que Instagram avise que estamos en línea. Y mientras también vamos esperando a nuestras invitadas de la noche de hoy. Como ven, vamos a hacer un Insta Live especial con un panelazo de lujo para analizar el balance de lo que han sido las elecciones en la primera vuelta y el panorama para el balotaje. Vamos a esperar que se conecten allí nuestras compañeras. Un panorama bastante particular el que se viene. Y un panelazo de lujo. Ahí vamos a estar con... a ver si ya están en línea. Vamos a estar con María Fernanda Barreto, con Paula Jiménez, con Carmen Parejo. Por allí también se incorpora Lina Duarte. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Si pueden ir compartiendo la transmisión a través del mensaje directo a sus contactos, les agradezco. Todos son parte de la difusión, recuerden. Bueno, aquí voy enviando las invitaciones, chicas. Si ya están por allí. Ok, ya invité a Pili, invité a Carmen. No veo todavía a Mafi, pero ahorita aparecerá. Sí, A tengo la ver. cámara. Ajá. Que había puesto Ahí la cámara está. al revés. A ver, a ver. Bueno, bienvenida. Por allí esperamos a Pili, que ya le mandé la solicitud. Hola, hola. Hola, yo también había puesto la cámara al revés. ¿Por qué todos hacen eso? Yo no entiendo. Ayer me pasó igual con Mafi temprano. Bueno, ahí la estamos esperando. Vamos a esperar un minutico. Déjame ver si, porque estaba medio enredada, porque ella no ha utilizado este formato mucho. De hecho, ayer fue casi que la primera vez. Entonces, estamos allí tratando de que se familiarice con esto. Vamos a ver si ya está por ahí. Antes de presentarlas a cada una. Bueno, ya se conectará. Mejor vamos entonces adelantando nosotras. Pues bueno, bienvenidos y bienvenidas, buenas noches a todas y todos. Ya por ahí les dije, antes de que ellas entraran, más o menos cómo venía la cosa. Vamos a estar conversando, haciendo un pequeño balance sobre las elecciones. Ahí está Mafi, ya te vi, ya te vi. Invitar. Ahí está, vamos a ver. Sí, otra más que tiene la pantalla torcida. Ya, ya, ¿cómo hago entonces? Voltea la pantalla. Chanfle, lo que pasa es que se me va a descargar el teléfono, creo. Ya, vamos a ver. Si Estas la son las puedo partes de los, ¿cómo se llama? Los bloopers de la transmisión. Tiempo, tiempo. Y ahí se consumió 2% de batería, Mafi. Yo lo Sí, tengo puesto cargando. no, no, es porque al conectarlo aquí en el cosito este no lo puedo poner derecho, creo que me voy a... Ahí está, ahí estás. ¿Listo? Así para poder cargar, pero Ahora digamos sí, que es un Ahí, toque ahí está. alternativo. Bueno, finalmente, bienvenidas las panelistas espectaculares y bienvenidos y bienvenidas quienes nos están escuchando. Les recuerdo, por favor, a quienes nos están allí sintonizando, que vayan compartiendo en sus mensajes directos con sus contactos para que más personas puedan ver la transmisión en directo. Y si no, igual lo van a poder ver en diferido porque va a quedar allí conectado, guindado, colgado en mi perfil. En un ratito se conectará Lina, que tuvimos allí un desfase en tema horario porque yo había buscado la cuestión y en Colombia son 2 horas menos y yo me había resultado que era solo una. Y ella me dice, pero si tú me dijiste las 6:30, y yo, bueno, me dice, no, aquí son las 5. Así que en un ratito la veremos por allí. Entonces, pues las voy presentando. Comenzamos a ver primero con Pili, Paula Jiménez, así es que todos le decimos Pili, ella siempre va a morir siendo Pili. Paula Jiménez, compañera psicóloga argentina, analista de el CLAE, que ahorita por ahí vamos a dejar también los contactos para que se hagan seguimiento tanto en los perfiles particulares, que lo pueden hacer incluso desde la transmisión, irles siguiendo, como ya luego en las historias compartimos aquí los espacios de cada uno. Estamos también con Carmen Parejo, de directora de la revista La Comuna. Ella está por allá, bien lejos del otro lado del charco, agradeciendo además su disposición, porque donde ella está ya es más de medianoche. Así que bueno, también muchísimas gracias y bienvenida, Carmen. Y ya estamos también con María Fernanda Barreto, compañera militante colombo-venezolana, escritora y bueno, analista internacional, fundamentalmente del tema
colombiano. Allí vamos a estar también con Alina, ojalá logre llegar a tiempo. Alina Duarte, de México, periodista, destacada compañera también internacionalista, que estuvo haciendo cobertura en Medellín y creo que nos tiene un montón de cosas que compartir por allí. Estuvimos también apoyando la difusión del contenido que estaba compartiendo vía Twitter principalmente, vía WhatsApp, etc. Y bueno, ahí estuvimos ayer también haciendo un balance del asunto, un análisis un poquito amplio con Billy desde su Twitch, donde también van a seguirle y vamos a estar interactuando más tarde al respecto con también los que nos están siguiendo. Ahí estoy saludando a algunos en el sticker de saludo, pero en un ratito les leo para ver quiénes están conectados. Entonces, bueno, empezamos haciendo alusión a un comentario que hacíamos ayer, o ayer fue, ¿no? En la colección con Mafi, María Fernanda, donde estábamos conversando de los perfiles de las propuestas o del tema de las fórmulas que había disponible en Colombia. Y resulta que parte de lo que comentamos en esa transmisión se dio, donde se decía esta posibilidad de que esa tercera opción fuera más bien quien pasara a la segunda vuelta, convirtiéndose además lo que pudiéramos traducir como el escenario más difícil para Gustavo Petro y la fórmula con Francia. Pero bueno, ya sobre eso nos va a introducir un poquito más a profundidad María Fernanda, así que bueno, te doy la palabra primero, más bienvenida. Hola, bueno, primero que todo, un gusto estar aquí también rodeada de hermanas, poder femenino aquí en la vanguardia. Y al que le duela que se busque otro canal para ver. Que te jodas. Por ejemplo, Rodolfo Hernández partiría por decirnos que es muy bueno que participemos, pero desde nuestras casas. Así que bueno, yo aquí como soy muy juiciosita, estoy conectándome desde mi casa. Vean que Carmen y yo sí le hicimos caso. Bueno, y además quiero hablar de mi patrocinadora. Este vestido, esta blusa que luzco hoy me la regaló Pili. Muy bien, muy bien. Claro. Claro, todo el que habla por redes tiene que también aprovechar y hacerle cuña al vestuarista, ¿verdad? Bueno, mira, una jornada agotadora, Orleni, realmente agotadora. Pero bueno, también interesantes, como todo lo que sucede en estos tiempos, como tú dices, hablamos ayer mismo, ¿verdad, Orleni? Fue ayer que conversamos como a las... Sí, yo también estoy desfasada con los cuándo, pero fue ayer. Eso pasa cuando uno no duerme bien. Sí, ayer conversamos sobre precisamente los posibles escenarios y uno de los escenarios era este. El más difícil de todos los escenarios era el de que Gustavo Petro ganara en la primera vuelta. Lo previsible era que ganara las elecciones de ayer, pero se fuera a segunda vuelta. Y eso pasó. Lo único es que se pensaba que era más probable que a esa segunda vuelta fuera con Fico Gutiérrez y resultó ir a segunda vuelta con Rodolfo Hernández, pero creo que de todos modos está más o menos dentro de lo esperado. Ya estaba más o menos dentro de lo esperado lo que está el escenario que tenemos hoy. Un escenario un poco más complicado, digamos que si se tratara de esa definición tan polarizada entre uribismo y antiuribismo que representaba la disputa electoral entre Petro y Federico Gutiérrez, pero que igual sigue siendo una disputa entre un cambio que realmente tiene mucho más de ruptura que de simple cambio, con la continuidad que representa Rodolfo Hernández, aunque quiera disimularlo, ¿no? Una continuidad a esa, una garantía de sobrevivencia a esa clase política colombiana, que aunque no viene de esa clase política tradicional, tampoco venía así Álvaro Uribe Vélez, garantiza que los intereses económicos de esa clase van a continuar en caso de que él ganara, dominando Colombia. Garantiza una continuidad de la guerra en Colombia porque su propia actitud personal es violenta y guerrerista.
y las posibles soluciones que colocan el panorama al conflicto social y armado, las pocas, porque realmente es un hombre que ha hecho más show que planteamientos, pero los pocos planteamientos que ha hecho realmente, creo que lo único interesante es que ha dicho, en un tono muy pragmático, que el día que él tome posesión retoma relaciones con Venezuela. ¿Ya? Así que algo que decía ayer, lo único que ya tenemos claro es que gane quien gane, hay relaciones con Venezuela. Se retoman las relaciones con Venezuela porque esa ha sido promesa de Petro y de Rodolfo Hernández. El único que no las iba a retomar era Federico Gutiérrez y ya quedó por fuera. Rodolfo Hernández, que se ha presentado como el candidato del pueblo que no se identifica con el uribismo ni con el antiuribismo, bueno, ya quedó en evidencia, ya todo el uribismo cerró filas con Rodolfo Hernández, y de las primeras personas en hacerlo, incluso antes que Federico Gutiérrez, fue la terrible, lamentablemente, tocaya mía, pues lo único lindo que tiene es el nombre, María Fernanda Cabal, ¿ya? Una mujer sumamente fascista, terrible, odiadora, una mujer que incluso muy descaradamente ha hecho diferencia entre indígenas y ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, pequeño detalle, una mujer muy oscura, y fue la primera, aparte uribista furibunda, también fanática de Álvaro Uribe, y fue la primera de las líderes del uribismo de salir a las redes de inmediato a manifestarle su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández, porque hay que decir que él se hace llamar ingeniero, ¿no? Como si ese fuera su primer nombre. Y bueno, en ese panorama estamos. Yo de todos modos siempre con un optimismo bien informado, pero optimismo. Con los pies en la tierra. Sí, claro. No, y además allí veíamos ayer precisamente el tema de María Fernanda Cabal y ese hilo larguísimo que lanzó persiguiendo a ¿cómo se llama? A los invitados, los observadores internacionales que eran socialistas, según ella, y los puso en una lista así como que ténganlos en la mira, o sea, la Inquisición. Y bueno, una cuestión de verdad bastante terrible. Allí, pues en la Inquisición por lo menos había un grupo de psicópatas que hacían algo parecido a un juicio. Cuando María Fernanda Cabal o un líder del uribismo señala, eso es simplemente una orden de ajusticiamiento, de asesinato, pues contra los nombres que ahí aparecen. No hay juicio que intermedie. Es así. bueno, yo voy a lanzar una primera pregunta y vamos a hacer la dinámica de que cada una, antes de su propia intervención, le haga una pregunta a Mafi. En principio, por ejemplo, había personas que todavía decían como sorpresivo el resultado de este tipo Hernández como figura de la derecha rumbo al balotaje, y veíamos en simultáneo ese montón de medios grandísimos, la prensa corporativa, hegemónica y mercenaria, diciendo eso, repitiendo ese titular, que la sorpresa, el tipo que salió de la nada, y no sé qué, o sea, quiero que por favor, Mafi, desmontes ese asunto, porque sabemos que claramente fue más bien una jugada inteligente, y fue una jugada uribista. Sí, Rodolfo Hernández es una jugada, yo diría sobre todo de la clase política colombiana, que no ha estado dispuesta a hundirse con Uribe, que digamos se benefició de Uribe, pero que al evidenciarse el estrepitoso declive del uribismo, porque Uribe pasó de ser un hombre muy popular en el año 2002, incluso todavía para sus principios de su segundo gobierno, era un hombre con mucha popularidad, tema de otro análisis, donde la psicóloga aquí nos podrá ayudar un poco más. Pero ya la popularidad, el rechazo del pueblo colombiano a Uribe Vélez es tan palpable que inclusive empresas encuestadoras de la derecha le dan más del 70% de rechazo a la figura de Álvaro Uribe Vélez. Es tanto que ese egomaníaco que es Álvaro Uribe Vélez, después de las elecciones al Congreso, tuvo que asumir públicamente que él era el responsable del fracaso del Centro Democrático en esas elecciones. Y nosotros lo habíamos señalado, recién salió electo Iván Duque, dijimos,
Si el uribismo quiere sobrevivir, este es el momento del uribismo sin Uribe, porque cada vez más quedan en evidencia los crímenes de Uribe y en algún momento va a tener que pagar por los muchos crímenes que ha cometido, y en el momento en que se haga justicia contra Uribe Vélez, pues van a empezar a caer como fichas de dominó todos sus acólitos, ¿no? Por lo menos no la gente del pueblo que le sigue, sino la gente que ha compartido espacios de poder con él. Así que era muy fácil de prever también que la campaña de Fico Gutiérrez, al recibir el apoyo de Uribe, también entrara en declive, y de hecho finalmente el único departamento en el que ganó Fico, según por lo menos los últimos datos que yo revisé, pero bueno, estaba dando tantas entrevistas el día de hoy que me disculpan si ya hay información más actualizada y no he accedido a ella. Les agradezco, si han tenido tiempo me la den. Pero hasta donde yo vi, el único departamento donde ganó Fico fue Antioquia, departamento donde nació Uribe, donde nació él. Y en el exterior, ¿ya? Cosa muy sospechosa, porque en las legislativas ganó el pacto histórico en el exterior. Por primera vez se ganó el representante de la Cámara del circuito internacional, ya que es un representante que le toca a la diáspora colombiana en el exterior. Primera vez en muchos años que se gana. Y después viene y gana Fico Gutiérrez. Es bastante sospechoso. Yo creo que ahí el pacto histórico debería meter el ojo en esos resultados también. Claro, y además si lo vemos en el mapa es bastante llamativo, se ve claramente cómo toda la zona fronteriza con Venezuela justamente arroja este resultado. Entonces, en el mapa es bueno también dar ese panorama. Muchos territorios donde en el 2018 ganó el uribismo, ahora gana Rodolfo Hernández. Y eso también quiere decir que hay un traslado de voto uribista a Rodolfo Hernández. Claramente. Bueno, ahí vimos ayer el videito que se hizo viral, donde él asume su vínculo, ¿no? Con el susodicho y sus amores y afines. Pasamos ahí entonces, Carmen, si tú quieres intervenir en este momento, haciendo una pregunta más puntualmente antes de tu propia intervención. Sí, a ver, primero que para mí es un honor estar aquí entre tantas mujeres tan maravillosas y además que representan la verdadera comunidad internacional también. O sea, aquí estamos representadas de una forma, esta es la de verdad, esta no es la de los periódicos. Y bueno, y una vez dicho eso, también decir que ayer cuando salió el resultado, lo primero que hice fue escribirle a Orlenis para decirle que era una especie de pitonisa Mafi, que apretase por completo todo lo que iba a ocurrir. Y bueno, me gustaría preguntarte con el título de uribismo sin Uribe y demás, que ayer me llamó la atención todos destacaban que el uribismo era como el gran derrotado y como que están tratando de apartar la figura de Hernández de la figura de Uribe, cuando en realidad, como bien has dicho, hay algunos intereses y considera que va a ser eso un poco la estrategia, o sea, tratar de romper con la polarización que se había creado con respecto al uribismo de cara a la segunda vuelta. Bueno, mira, eso yo creo que sería lo más inteligente, ¿no? Pero como no estamos aquí para darle consejos a Uribe, pero yo creo que el ego de patrón de Uribe, que no le permitió apartarse de la política en este tiempo, que no le permitió dejar que la figura de Duque se consolidara, que siempre lo hizo quedar en ridículo como un subordinado, ese mismo ego va a terminar también por traicionarlo para que termine por manifestarse públicamente a favor de Rodolfo Hernández. Hasta ahora lo que ha hecho, por lo menos en sus redes sociales, es salir a agredir a Petro, y sería lo más inteligente que él podía hacer, centrarse en agredir a Petro para no decir a favor de Rodolfo Hernández. Sin embargo, como ya dije, hasta ahora todos sus seguidores se han venido manifestando, empezando por el propio Federico Gutiérrez, a favor de Rodolfo Hernández. Lo ha hecho también el candidato Gómez, se me acaba de olvidar, Enrique, creo que es, a ver, ¿cómo es que se llamaba? Gómez, siempre me confundo con este Gómez. Bueno,
El otro, un candidato que sacó, quedó creo que en quinto lugar de los 6 candidatos, acaba también de manifestar su apoyo a Rodolfo Hernández. Y yo sí creo que ellos deberían jugar a que por lo menos Uribe Vélez personalmente no le diera su apoyo. ¿Por qué? Porque el voto de Rodolfo Hernández ha tratado de cooptar a esa gente que no se siente uribista, pero tampoco se siente antiuribista. Hay una probabilidad de que al quedar en evidencia Rodolfo Hernández como el nuevo candidato del uribismo, buena parte de su base de votación o se trasladara a Petro, que lo veo más difícil, o se abstuviera, que lo veo más probable, ¿ya? Así que ahí hay un gran reto del pacto histórico, Carmen. Yo creo que lo que debe hacer Petro y en particular es desnudar, Petro no, pues el pacto histórico es desnudar a Rodolfo Hernández como lo que es el candidato del uribismo y de la continuidad de la clase política colombiana que ha conducido a Colombia en los últimos 2 siglos y que la ha conducido hasta donde está Colombia, en el desastre, porque sabemos bien nosotras que la macroeconomía puede ir muy bien, pero eso no tiene que ver con la economía doméstica, ¿ya? Y en el caso de Colombia, pues los números son tan dramáticos que la propia vicepresidenta se ha peleado con la FAO para que borren las verdades de sus informes sobre cómo se está pasando hambre en Colombia. Así que creo que van a tratar ellos de disimularlo, y creo que la labor del pacto histórico es evidenciarlo. Además de la labor de Francia Márquez, que va a ser muy importante el papel de Francia Márquez en estos días, del que, bueno, podemos hablar más adelante. Bueno, y además papel nuestro también, ¿no? O sea, papel nuestro, dejar en evidencia cuál es ese candidato que está allí. Por eso no es solamente una cuestión de hacer asunto de Colombia, sino que en el papel comunicacional ahí estamos en primera línea y eso es parte del rol que tenemos que asumir. Pili. Por supuesto que sí. Además que Rodolfo Hernández es un as en las redes, según parece. Sí, bueno, ese fue uno de las ventajas que tuvo y que se le compara también con Trump en ese sentido. Ajá. Sí, bueno, primero que nada, hola chicas, compañeras hermosas, la verdad que una alegría tenerlas acá. Y la verdad que hablar de Colombia, estoy acá hablando con mi referencia principal en todos estos temas, que es Mafi, obviamente. A mí me hablar es como, es la conversación que todavía no pudimos tener porque Mafi ha estado con entrevistas y con un montón de cosas, así que estamos como conversando en vivo acá, poniéndonos en tema. Ayer estuvimos con Orlenis haciendo el Twitch, donde también estuvimos conversando un poquito, y bueno, tratando de ejercer esto que decía Orlenis, el rol de comunicación, el rol de difusión de estos espacios de reflexión, ¿no? Respecto de lo que son estas elecciones tan decisivas, que no solamente son importantes para Colombia, porque como decimos siempre, esto de que Colombia es la cabeza de playa de un proyecto de Norteamérica para Latinoamérica, que realmente nos ha puesto las reglas del juego y nos ha condicionado durante tantos años. Entonces, esta polarización que aparece y me parece súper interesante analizarlo en términos generales, y lo hablamos ayer con Orlenis, la emergencia de estos personajes que tienen estas características tan comunes entre, por ejemplo, lo que fue Lasso en Ecuador, Kast, Bolsonaro, el mismo Trump, ¿no? Es decir, cómo parece un manual, parecen de manual. Su rol, por ejemplo, en TikTok fue parecido a lo que pasó con Bolsonaro, el uso de las herramientas de las redes sociales como instrumento para ir generando la influencia y el sentido común en relación a mensajes erróneos que confunden, ¿no? Y qué importante para esta segunda vuelta la activación de esa moral que con quienes estuve conversando, muchos compañeros y compañeras estaban en Colombia, fueron a cubrir las elecciones y decían que había como un clima entre la militancia de Petro y de Francia
de movilización, de ir a buscar los votos, ¿no? Y que como el resultado no fue el esperado, apareció como esta especie de decepción, de dolor. Pero qué importante esto de mantener la movilización, que es la fortaleza que tenemos de este lado para salir a conseguir esos votos y saber que sigue siendo posible y sigue estando en agenda. De hecho, el escenario de la segunda vuelta era algo que medio que lo estábamos barajando como el más probable, ¿no? Entonces me parece esto de reflexionar respecto de bueno, se han dado vuelta elecciones, creo que en Argentina tenemos un caso así, ¿no? De decir, bueno, la militancia movilizada y decidida a ir a buscar a todas estas personas que no votaron, a ir a consolidar nuevas alianzas, a ampliar el marco de las alianzas para poder garantizar una victoria en segunda vuelta, me parece que es como la fortaleza que tenemos, ¿no? El tema de la movilización que hubo en este proceso electoral por parte del activo político y de la misma ciudadanía que se estuvo movilizando durante el paro. No sé ahí qué lectura hacen ustedes. Bueno, sí, yo creo que en esa búsqueda de movilizaciones donde la militancia del pacto histórico, sobre todo los movimientos sociales que forman parte del pacto histórico, tienen un gran papel, y ese gran papel también de los movimientos sociales lo encarna Francia Márquez. Francia Márquez como la mujer feminista, una mujer pobre, trabajadora, representante de más lideresa, más que representante, que es una palabra ya muy desfasada, digamos, una lideresa de las negritudes colombianas, tiene un papel muy importante en la búsqueda de ese voto popular que quizás faltó para hacer esa victoria, para alcanzar esa victoria en primera vuelta por parte del pacto histórico. En cuanto a la juventud, Pili, que mencionabas, es probable que una buena parte de esa juventud que se manifestó en las jornadas de levantamiento popular no se haya expresado en las elecciones, porque definitivamente y con justificada razón están muy decepcionados y decepcionadas del sistema colombiano en general y del sistema electoral pues en particular. Y bueno, evidentemente tienen toda la razón para estar decepcionados y decepcionadas. Lo que habría que entonces, que tendría que hacer el pacto histórico, es ir allí, porque ese es un voto evidentemente mucho más cercano al pacto histórico que Rodolfo Hernández, pero que al que hay que hablarle, explicándole que si bien es cierto que el triunfo electoral no es un triunfo estratégico, sí es una victoria táctica muy importante para construir la Colombia posible que casi es una utopía, porque es que en Colombia, desde que Colombia se constituyó como república, no ha conocido la paz ni la justicia social. Entonces es un proyecto de Colombia que no hemos vivido, pero al que le apostamos, ¿no? Y que obviamente la pondría en consonancia con los tiempos que van avanzando en nuestra América. En cuanto a lo que mencionabas, Pili, del avance del fascismo, estaba ahorita conversando con unos compañeros desde Brasil que me preguntaban más o menos lo mismo. Claro, ellos están padeciendo muy en carne propia ese personaje tan nefasto que es Jair Bolsonaro, ¿no? Habría que revisar un poco de historia y de psicología social de ese mismo Wilhelm Reich que te he hablado varias veces, ¿no? La psicología de masa del fascismo, pero yo creo que en las crisis del capitalismo es que emerge ese tipo de personajes, ¿no? Fascistas. Y eso probablemente tenga que ver también con lo que casualmente con Pili hemos conversado en alguna ocasión, y también con Orlenis, que tiene que ver con cómo el capitalismo está jugando actualmente a reptilizar, ¿no? A reptilizar muy conscientemente a nuestros pueblos. A través del hambre y de la guerra mediática. O sea, esa guerra mediática que quiere despolitizarnos, que quiere quitarnos toda capacidad de pensar y que basa sus estrategias en el miedo, ¿ya? Entonces no hay que dar mayor argumento político, sino buscar a tu cerebro reptil, ahí, ¿no? A ese cerebro primitivo. No hay argumento necesario, solamente asustarte o excitarte, o no.
Pero, Utilizar el miedo de la gente. ¿cómo? No te entendí bien. Utilizar el miedo de la gente. Claro, claro. El miedo, las fobias. Bueno, los Estados Unidos, eso es lo que utiliza con su pueblo. Y creo que en eso se puede basar también la campaña de Rodolfo Hernández. Es como Rodolfo Hernández tiene una actitud muy, muy cercana también a eso que la industria del entretenimiento colombiana ha promovido tanto en los últimos tiempos, que es el mafioso, el patrón mafioso, que era Uribe, pero Uribe con una actitud un poco más elegante. Rodolfo Hernández es un chabacano, es un Jair Bolsonaro, es un Donald Trump, es un millonario chabacano, con la diferencia que Donald Trump sí pertenece a una familia de oligarcas, ¿no? Rodolfo Hernández no, pero es un tipo que golpea a la oposición con sus manos, la golpea, ¿ya? Y es un tipo que levanta la bandera de la anticorrupción, pero de los 6 candidatos que se presentaron, el único que tenía un caso abierto por corrupción era Rodolfo Hernández. Y otra cosa que te quiero decir, que lo mencioné ayer en Telesur, pero de lo que prácticamente no se ha hablado. Cuando estábamos en la emisión ayer de Telesur, me escribió un compañero abogado. Ay, saludos a mi amigo Doble D, que dice que se acaba de unir. Besos. Saluditos. Hola, Dani. Doble D, todavía no me han hecho ninguna propuesta de matrimonio en los comentarios del programa que hicimos, pero ya vendrán. Piropos sí ya me llegaron, pero ahí seguimos, ahí seguimos. Yo voy llevando la cuenta, sigue ganando. Bueno. Ya me distrae por andar hablando con Danich. ¿En qué parte estaba, por favor? Lali, te puedes reír frente a la cámara, chica, no te tienes que... Es una persona pudorosa y ya está. Voy a extraer este fragmento de blooper en vivo. Por culpa de la médica. Bueno. Que yo decía, ya me acordé. Ya les aviso que en pocos meses cumplo 50 años, la memoria se resiente. Pero bueno, que cuando estábamos en vivo me escribió un compañero que no sé si Pili los pudo conocer, del equipo jurídico Pueblos de Bogotá, de Bucaramanga, donde fue alcalde Rodolfo Hernández, que me decía que ellos llevan en uno de los casos contra Rodolfo Hernández por persecución sindical, ¿ya? O sea, que no solamente tiene casos abiertos por corrupción, sino también por persecución sindical. No de ahora, de estar abiertos desde que era alcalde de Bucaramanga. Entonces, un señor que llega ya al poder con esos casos abiertos, pues ya ahí nos da indicios de qué clase de persona es, ¿ya? Una persona que está... que persigue sindicatos, que persigue el ejercicio sindical. En general, los sindicatos de la construcción son sindicatos bastante complejos, y quienes se dedican al negocio de la construcción tienen prácticas bastante mafiosas, porque además el negocio de la construcción es un negocio que se nutre mucho del lavado de dinero en un país donde el lavado de dinero es importante en la economía, dado que el narcotráfico es importante en la economía. Si ergo se produce mucha droga y se trafica, ergo necesitan lavar dinero, ergo la construcción es un buen negocio. Por lo tanto, uno puede decir que hay altas probabilidades de que haya dinero del narcotráfico en la riqueza de este señor Hernández. Pero bueno, esa es una deducción lógica, no tengo mayor elemento, pero tratándose de una de mis dos patrias matrias, como es Colombia, pues me atrevo a decir que es lo más probable. Tristemente, esa es. Ahí también entra el dato duro de que en Colombia nunca antes la izquierda o una propuesta alternativa que no sea neoliberal frontalmente ni de derecha haya sacado esta cantidad de votos en una primera vuelta. Entonces, un elemento allí a destacar y también a observar, lo conversábamos ayer, el tema de la curva de crecimiento de apoyo a la propuesta de Petro desde las elecciones del 2010, luego las elecciones del 2018, 18, ¿no? Sí. Luego el tema de la consulta
allá por este tema del pacto y luego el tema de ahorita en la elección. Creo que en función de esa lógica pudiera tal vez, y además considerando ese porcentaje que no se tocó todavía, que no ha salido a votar, de repente aumentan allí algunas probabilidades. Me llama la atención que en ese momento, me imagino que no tenía todos los números, pero en su discurso, apenas salió los resultados y en el discurso Petro dice que necesitan 1 millón más, pero en realidad si sumamos a los otros son casi 11 millones, son más de 11 millones. Entonces necesitaría Petro más de 1,5 millones de votos en todo caso, ¿no? Allí, en ese sentido, bueno, es importantísimo hacer énfasis en el mapeo territorial y también interpretarlo como una cuestión estratégica que incorpora elementos externos. O sea, esos elementos externos se ven en precisamente la localización de en qué parte votaron por cada cual. Entonces allí conecto con Carmen, que les reitero a quienes se han recientemente conectado, Carmen Parejo, conectada a medianoche desde el otro lado del charco, ella está en España, y es directora de la revista La Comuna. Entonces pudiera ella darnos también una visual desde Europa de cómo se ha visto este proceso electoral desde antes de la elección, durante la elección y bueno, la reacción también mediática que sabemos, allá son especialistas en el pirañeo mediático y en la construcción de esas matrices que les convienen. Carmen. Urlenis, perdón, yo quería anotar algo a lo que dijiste, si me perdonas, Carmen. Entre las cosas interesantes de los resultados electorales, además de que es la primera vez que una alianza entre la izquierda y el progresismo y el centro logra tal cantidad de votos, es la primera vez que en 20 años el uribismo pierde la primera vuelta. Okay. Y eso también es muy importante. Ajá. Dale. Bueno, primero en relación con lo que estabais comentando de esas figuras, ¿no? Tipo Trump, tipo también Hernández y demás, yo creo que se nos olvida habitualmente, pero hay un prototipo que fue originario que era Berlusconi en Italia, que yo creo que es un personaje que se nos ha olvidado, pero era eso, era un ser chabacano, ordinario, representaba un poco lo que realmente parece que vende, porque de alguna manera yo creo que es como una especie de ellos, o sea, de los que están dentro del poder, pero como más cercano, más de calle, aquí dirían en plan campechano, como el rey. Entonces sería un poco ese rollo. Y eso, desgraciadamente, sirve porque también es lo que estabais hablando de lo del miedo. En general, el discurso de todo este tipo de políticos es un discurso completamente emocional, carece de razonamiento. Además, mientras mayor sea la burrada que dicen, más implica lo más primitivo que hay en el ser humano, y yo creo que por ahí es donde le funciona, y también es lo que nos dificulta a veces, porque contestar a emociones es más difícil que contestar a argumentos. Entonces yo creo que van por ahí planteando un poco la distinta, o sea, que estos perfiles yo creo que desgraciadamente son habituales y desgraciadamente, a mí también me gustaría que alguien lo analizase, tienen éxito, suelen tener cierto éxito, y a mí me parece algo muy triste y muy dramático sobre nuestras propias sociedades. Pero bueno, yéndonos a lo del tema de cómo se vive todo esto desde aquí, yo quiero también hacer un poco de memoria. Yo recuerdo que conocí hace unos años a un colombiano que estaba en Sevilla, que había sido víctima de la persecución política en Colombia, y en la época estaba todavía gobernando Uribe Vélez, y mientras el mismo día, yo creo que fue que lo conocí, al día siguiente en el periódico El País salía que el político latinoamericano más valorado era precisamente Álvaro Uribe Vélez. Recuerdo ese momento porque fue para mí un contraste terrible entre lo que había escuchado, además una persona a la que le habían dado el asilo político, es decir, reconocían esa situación, y a la vez en el periódico que mayor tirada del país estaban diciendo que ese era el presidente modelo a seguir. Entonces, bueno, efectivamente esa pérdida de adeptos que ha tenido Uribe también se ha transmitido en los medios de comunicación, no de una forma tan sofisticada de irte contando todo, porque eso no lo hace, pero sí que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, podemos ver en El País, en el mismo periódico que lo consideró el mejor presidente de Latinoamérica, que ayer decían lo de el uribismo es quien pierde las elecciones, es decir, te han como tragado sus palabras, pero sin pedirte perdón, es decir, no te piden perdón por lo que hicieron, pero hablan como si no tuviéramos memoria histórica. Con respecto a los resultados de las elecciones, que también es verdad lo que ha dicho Masi, que habrá que ponerlo un poquito en cuarentena, vamos a ver qué pasa con eso, pero en el caso de Europa, a diferencia de, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos,
En el caso de Europa, el vencedor ha sido Petro, y en prácticamente todos los países, en Alemania, en Austria, en Francia, en España. Y lo de España es importante porque a las 5 ciudades donde más votantes colombianos tenían derecho al voto en el día de ayer eran, a ver si me acuerdo, las tengo apuntada para que no se me olvide: Miami, Madrid, Barcelona, Orlando y Nueva York. Eso quiere decir que 2 de estas ciudades, o sea, la segunda y la tercera, están en España. Entonces, tenía bastante importancia, y hay que decir que se ha duplicado el número de votantes, sobre todo en Madrid, y que además es verdad que Petro tiene el doble de votos de los que tiene Fico. Sí me llama la atención y me gustaría ver cómo lo veis vosotras, porque en el exterior este sorpaso, por así decirlo, de Hernández no se ha producido. Es decir, como fuera de Colombia, los colombianos que están en el exterior, al parecer han debido de seguir los mismos medios de comunicación que otras personas, y que por eso nos ha sorprendido esto, y se nota a lo mejor mucho que no estaban viviéndolo en Colombia. No lo sé, y no sé qué explicación le daréis vosotros al hecho de que Hernández no gana en ningún sitio. O sea, es o uno o el otro. O sea, era lo que estaba previsto. Y bueno, y un poco eso sería un poco así en general. Yo creo que lo más destacado, bueno, también que ha habido muy poca participación, que ronda un 30% de la participación dentro del exterior, pero que esta participación es mayor que la que hubo en 2018, en primera vuelta. Es decir, que sí hay una tendencia al alza, aunque sea muy pequeñita, pero bueno, por señalarla, ¿no? Y eso, que también me parece muy positivo, eso, que en Europa, que también tendríamos que ver cuáles son las condiciones cuáles son las condiciones sociales que llevaron a esos colombianos a vivir en Europa. El apoyo a Petro es bastante más mayoritario que, por ejemplo, en Estados Unidos. Y yo creo que ahí, bueno, por lo menos también por los casos que yo he ido conociendo, es verdad que hay distintos tipos de migrantes, pero un porcentaje importante ha sido debido precisamente a la violencia, al narcotráfico. Es decir, no es una cuestión única y exclusivamente económica, y yo creo que eso, por lo menos en el caso de España, tiene peso. No lo tengo todas conmigo, tendría que hacer un análisis más exhaustivo sobre la migración colombiana en el caso de España, pero me da a mí esa impresión de que esto ha tenido que tener algo que ver. Y bueno, también eso, me gustaría también preguntaros a vosotras, ¿por qué creéis que no se da ese sorpaso de Hernández en el exterior? Porque el exterior no estaba informada de que Hernández iba a ser el que realmente iba a representar. ¿Respondo yo? Dale. Pues claro, Mire. Además, a ver, todas las que estamos aquí, y te lo voy a decir porque ya lo ha dicho Pili, pero yo creo que es compartido, cuando tenemos que estudiar sobre Colombia, te buscamos a ti, y todas las cosas que tú has escrito, todo lo que tú has escrito. Pobrecitas. Mira, aquí por ejemplo hay un compañero, Ender Buitriago, que yo no lo conozco, pero viene de la transmisión que acabo de terminar con la gente de Brasil. Así que va a terminar así. Va a terminar diciendo lo mismo también, sí. Están diciendo ustedes, para mí un gran honor que ustedes me escuchen, pues, y tomen, valoren tanto mis palabras de verdad. Aparte que son 3 mujeres hermosas, inteligentes y comprometidas con un mundo mejor. A las que yo quiero y admiro, además. Pero no se dejen guiar solo por mí, porque, bueno, les va a ir tan bien como a mí. Eso no es muy alentado. Miren, yo lo primero que quiero apuntar antes de entrar al tema que nos plantea Carmen es que ve por qué no es bueno dar ideas al enemigo. Rodolfo Hernández yo creo que nos está escuchando. Orleni, escuchó lo que dijo Orleni y ya salió. Hace 11 minutos puso en Twitter, o ya debe ser 12. Yo acepto algo así como aquí está, ¿verdad? Acepto cualquier apoyo, pero mi única alianza es con el pueblo. Y de hecho agarró un Twitter que dice él que es fake, debe ser fake porque yo no lo he visto en el Twitter de Álvaro Uribe, donde dice que Uribe lo felicita. Entonces dice textualmente, están haciendo de todo para atacarme. O sea que él considera que el que digan que Uribe lo apoya es un ataque. Claro. Ahora vamos a ganar, no coman cuento, mi única alianza es con el pueblo colombiano. Bueno, en cualquier momento capaz y vemos a Uribe precisamente
tratando de deslindarse un poco vía Twitter como para más bien contribuir a ese asunto y sabemos que de fondo es una estrategia unitaria. Claro, claro, pero no sigamos dándole ideas, no ves que eso es lo malo, te escuchan y entonces siéntete culpable. No, pero 16 yo creo minutos. que ahí van a jugar al juego, que además también es inteligente, de que cada uno va a decir una cosa para que parezca que efectivamente no se ponen de acuerdo, porque con eso arrastran de todos lados. Él Claro. dice, yo nada más que me debo al pueblo, el otro dice, pues realmente yo la apoyo. Entonces, por un lado, cada uno va a escuchar lo que quiera oír y ya tienen ahí cantos para todos. Exacto. Bueno, entrando al caso de la colombianidad en el exterior, Carmen, mira, los colombianos en el exterior, dice Migración que somos alrededor de 10 millones, yo estoy segura que somos muchísimos más. La propia Organización Internacional de las Migraciones dice que Colombia ha sido, durante las últimas décadas, el país de América del Sur con mayor número de migrantes, el segundo de América Latina, el primero México. Y la emigración colombiana es una migración generalmente muy, muy dramática, porque en general viene de la violencia económica y política. Pero la mayoría de la migración, una caracterización por encima de la gente que emigra en Colombia, la mayoría de la emigración por razones políticas, sobre todo en el siglo XX, se dio con organismos europeos, ¿ya? Entonces sí, mucha persona que salió en condición de asilo, protegidos, etcétera, de Colombia salieron hacia Europa. Y la migración hacia los Estados Unidos es una migración más económica, ¿ya? Llegan allí desde personas que se van haciendo esa ruta terrible a través del río Bravo, hasta la gente con dinero que, como buena gente, burguesía, no invierte en su país, sino que va, invierte en los Estados Unidos, apenas gana unos realitos en Colombia, compra un apartamento en Miami, que es uno de los enclaves de esa derecha colombiana. Entonces sí es como natural que el voto de la emigración económica sea menos progresista que el de la emigración política. Así que eso no me sorprendería. En cuanto a por qué no figura Rodolfo Hernández, yo he sido testiga electoral 3 veces, 3 o 4 veces, en los consulados de Colombia en Venezuela. Mira, las irregularidades que suceden en los consulados son peores que las que suceden en los centros de votación en Colombia. Y eso ya es mucho decir, porque el sistema electoral colombiano es terrible, pésimo, arcaico, yo me canso de decirlo, sumamente vulnerable, vergonzoso. Pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, yo te voy a dar 2 ejemplos de 2 ocasiones en las que a mí se me trató de intimidar para votar diferente. Te puedo dar hasta 3. Una, llegué a reclamar mi cédula al consulado, mi cédula que la había estado tramitando hacía mucho tiempo y llegó un poco antes de las elecciones. Cuando llegué a reclamar mi cédula al consulado, el hombre que entregó las cédulas me dijo: depende, ¿por quién va a votar usted? Así me dijo, para ver si me entregaba la cédula. ¿Ah? Ok. Segundo, llegué ya inscrita, ya el día de las votaciones, a votar en otro consulado. En ese momento estaba en Mérida, llegué a votar al consulado de Mérida y llegué directo del trabajo. Yo era servidora pública del Estado y llegué con mi franela, remera, polera, ¿cómo le dicen en España? No sé. X. Y justo se cambió ahí, caro. Bueno, con mi camiseta de la empresa estatal con la que estaba trabajando en ese momento. Cuando el cónsul me ve con esa camiseta, que evidentemente mi voto no iba a ser uribista, dijo que yo no podía votar porque los números de mi cédula no los veía. Entonces yo le dije: ¿por qué no los ve? Si se ven bien, yo los veo bien. No, pero yo no los veo porque mis lentes se me quedaron en la casa. Yo le dije: pues bueno, pero que los vea la secretaria. No, es que aquí el que tiene que ver los números soy yo. Total, no me permitió votar. No me permitió votar.
Fue tal la pelea que él llamó a vigilancia, yo estaba dentro del consulado, donde hasta podrían haberme detenido, y bueno, así más o menos son las irregularidades. Bueno, De ahí, de hecho, una cosa, en Venezuela ha ganado Gutiérrez. O sea, Pero es que ahí hay otro tema específico que ahí me yo da como en la llama. una pregunta, Porque Carmen. ¿Tienen los números ahí de lo que supuestamente sucedió con el voto venezolano? Porque yo no los he podido revisar. Me gustaría que me los des. yo solamente he encontrado que ponía, entre los sitios donde había ganado Gutiérrez, ponía Venezuela. No he visto tampoco, no he encontrado el dato. Bueno, Pero eso no eso es algo que tenemos que explicar, porque hay mucha gente que cree que realmente en Venezuela se dio una votación normal como en el resto de los países, y eso no fue así. Esa es una cuestión que debemos clarificar, porque de hecho nosotros, digamos, como gobierno, como país, se ha estado conteniendo más bien, digamos, cualquier declaración para evitar cualquier cosa, ¿no? Para evitar que vengan a decir que Venezuela se ha estado inmiscuyendo en los asuntos de Colombia, o que cualquier cosa que pasara en la elección entonces era culpa de Maduro. Entonces como que preferimos mantener un poco la distancia. Sin embargo, el día de hoy hubo una rueda de prensa del partido donde más o menos se asomó en una línea este asunto, ¿no? Y se dejó muy en claro que esa cuestión a la que me refiero, que vamos a compartirla ahí rapidito con Mafi antes de darle el pase también a Lina, que ya está conectada. Bienvenida, Lina, saluditos, ahorita te damos la entrada. Sobre ese tema de cómo realmente se desarrolló ese asunto de la votación de los colombianos y colombianas que hacen vida en Venezuela, porque no se hizo en Venezuela, se hizo en territorio colombiano, y estaba discutiendo eso con Mafi 2 días atrás, sobre la posibilidad de que nosotros pudiéramos evaluar casi que una infografía haciendo el seguimiento de todas las rutas que hay que hacer o que tenían que hacer estas personas para poder ejercer su derecho al voto, y que las pocas personas que lograron hacerlo, y era lo que quería comentar, también tuvieron allí inconvenientes en la frontera. Estuvimos allí compartiendo algunos videos, creo que lo tengo acá. Dice que Colombia cerró la frontera desde las 6 de la tarde de anteayer, y hoy impidió, o sea, ayer, impidió el paso de los votantes que no figuraban en la lista del consulado de Duque. Entonces, hubo gente a la que también, a pesar de toda la ruta que le pido a Mafi que describa cuando termine el comentario, que con una vez llegaron allá, pues tampoco los dejaron cruzar, porque había también, como estaba describiendo ella, un filtro ahí político claramente. Mafi, cuéntame cómo es que es la ruta rapidito, antes de para darle pase a Lina, que está ahí como entre corriendo y corriendo para irse al aeropuerto. Perfecto. Yo voy a tratar incluso de, después, mientras habla Lina, también buscar los resultados, a ver si consigo, ahora que tengo un poquito aquí de tiempo, cuáles fueron los resultados adjudicados a Venezuela. La historia es más o menos así. Después de que la última vez que se rompen relaciones entre Colombia y Venezuela fue a raíz de la llamada Batalla de los Puentes, una terrible agresión, violación, un intento de violación, y de hecho se concretó en algunas partes como una violación a la soberanía de Venezuela desde territorio colombiano, que obligó al gobierno venezolano a cerrar las fronteras y a romper relaciones con el gobierno colombiano. Eso fue el 23 de febrero del 2019. Cuando vemos que viene el proceso electoral y todavía no hay consulados de Colombia abiertos en Venezuela, algunos colombianos y colombianas, como procedimiento individual, porque así lo exige la ley, digamos, y así lo hicimos, dirigimos comunicaciones que se llaman derechos de petición a las instituciones de Colombia para que se nos explicara dónde íbamos a ejercer nuestro derecho al voto. Y más allá de eso, dónde íbamos a poder inscribir las cédulas de los nuevos votantes y las nuevas votantes también para participar. Yo envié ese derecho de petición, se me respondió con evasivas, y por tanto tuve que recurrir a escribir una carta al correo institucional del senador Iván Cepeda para que me ayudara a que se me diera una respuesta seria. Con la intermediación ya con una carta del senador Iván Cepeda, pues fue diferente, ahí sí corrieron a responderme, pero igual todas las respuestas fueron evasivas hasta ya
mediados del año, cuando por fin Registraduría me dijo que lo que le había dicho Cancillería era que iban a habilitar unos puntos de atención fronteriza porque no había relaciones con Venezuela. El reclamo nuestro siempre fue, primero, que tenían que reconocer hablar con el gobierno legítimo de Venezuela, porque es que no podían resolver los problemas de los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela hablando con Guaidó, un señor que no tiene poder ni para poner ni para quitar una multa de tránsito. ¿Qué puede hacer por la colombianidad en Venezuela? Nada. Pero ellos empeñados en que ese es el presidente con el que ellos hablan, porque lo que son unos sinvergüenza, más allá de fantasioso, realmente son unos sinvergüenza. Pues no quisieron hacer nada por ejercer su deber como Estado, que es garantizar nuestro derecho al voto. Cuando llega el tiempo de inscribir las cédulas, no hay dónde inscribir las cédulas. De hecho, yo pedí a alguien que se trasladara hasta uno de esos puntos de atención fronteriza y preguntara si se podían inscribir las cédulas, y le respondieron que no, que ahí estaban era sacando pasaportes y cédulas para los colombianos residentes en Venezuela. O sea que no hubo proceso de inscripción de cédulas. Cuando comienza la votación, bueno, ahí sí comenzó a recibirse los votos de algunos colombianos y colombianas que se trasladaron hacia allá. Pero yo personalmente me negué y me sigo negando a eso, porque creo que es una falta de respeto. Porque además viola mis derechos como ciudadana y porque además viola los derechos de los muchos compañeros y compañeras que están en Venezuela en calidad de refugio y asilo. Porque quien está en calidad de refugio o asilo, si va a Colombia a votar, primero que pone en riesgo su vida, segundo que pierde su calidad de asilado. Porque ¿cómo explicas tú al gobierno que te está protegiendo que tú vas 3, 4 días y regresas? Entonces nadie te está persiguiendo. Eso es lo que te puede decir, ¿verdad? Así que esa fue la situación. Eso hizo que para las elecciones legislativas hubiera una gran abstención. Hubo un poco menos de abstención para esta, pero te estoy hablando de que ese padrón electoral, que de por sí es un padrón electoral construido por la derecha colombiana residente en Venezuela y no al revés, ese padrón electoral del 2018 era de 313,000 personas. Registraduría informó que ahora somos 195,000. Una cosa que no sabemos cómo ajustó las cifras. Vamos a presumir buena fe y pensar que restó a los colombianos que ahora se fueron a registrar en Ciudad de Colombia. Y bueno, y entonces nos dijo, vayan y busquen en la página de Registraduría donde les toca votar. María Fernanda Barreto, que está inscrita en el Consulado de Colombia en Caracas, que bien pudo haber votado por internet si me lo hubieran habilitado, o que me pude haber trasladado a un consulado de otro país amigo de Colombia para ejercer el derecho al voto, o que pude haber ido a votar tranquila a una sede de la ONU en Venezuela, pero que bien hubiera ido a cualquier lugar de Caracas que me hubieran puesto una mesa de votación. Pretendían que yo gastara alrededor de $100 en ir y venir de Cúcuta, porque me dijeron que tengo que ir a Cúcuta. Y además de eso, alrededor de 3 días de traslado hasta Cúcuta. Eso sin contar que, bueno, ya yo también soy una figura pública relativamente, pues para mí tampoco es fácil llegar a Cúcuta y ejercer mi derecho al voto cuando todo el mundo que meta mi cédula sabe que a mí me toca ir a votar a Cúcuta. ¿Ya? Entonces, todo eso es una trampa. Así que el voto de la colombianidad en Venezuela nunca se ha traducido en el voto que se ejerce en los consulados, por todas las razones que les he dicho, empezando porque ese padrón lo construye la derecha. La mayoría de los colombianos y colombianas que llegan a Venezuela son desplazados por la violencia, o gente que llega de una marginalidad terrible ocasionada por ese Estado injusto, que llega sin documentos. Y la gran mayoría de los colombianos y colombianas que viven en Venezuela no tiene fe en el Estado colombiano, y lo último que le interesa es ir al consulado de Colombia. Solo va cuando estrictamente lo necesita. Y además cuando llegas ahí te encuentras con un cónsul cretino como el que yo me encontré, o que te dice, bueno, ¿y dónde están sus documentos legales en Venezuela? Porque usted tiene los documentos legales de Colombia, pero si no está legal en Venezuela,
tampoco lo puedo escribir. O sea, te ponen todos los inconvenientes. Porque la clase política colombiana juega a la abstención. Y la prueba es que ayer a las 4 de la tarde, ciérrese mesa. Ah, la cola es inmensa. No me importa. Se cierran las mesas. Mientras en Venezuela no se puede cerrar una mesa si hay cola. Si hay cola, ¿cómo le dicen? Fila. ¿Cómo lo dicen en Argentina, en España? No quiero... Sí, ahí son sinónimos. Fila, ajá. Si hay gente esperando para votar en Venezuela, tú no puedes cerrar la mesa, así sean las 11:30 de la noche, tú Las no 3 puedes de la cerrar. mañana nos han tocado, las 3 de la mañana, y con la gente ahí permiten que vote. Ese es un sistema que quiere que la gente vote. Cuando tú no quieres que la gente vote, dices son las 4, pero yo estoy... No. Mira, la única probabilidad de que sean las 4, tú estés en el centro de votación y te autorizan a votar, es que tu cédula ya esté colocada en la mesa. O sea, que sean las 4, pero tú ya colocaste la cédula. Ah, bueno, ya ahí sí, te tienen que garantizar. Pero si tú estabas parado detrás del que colocó la cédula, listo. Triste, como dicen aquí en Venezuela. Entonces, terrible. Terrible. Sí, sí, sí. No, y aparte si marcamos, ¿Ah? si marcamos en el mapa la ruta de recorrido terrestre que hay que hacer para llegar a San Antonio o a San Cristóbal, para luego cruzar a Cúcuta, es una cosa impensable. Y de ahí, bueno, No, la y cantidad además tiene la locura. La gente de Falcón tiene que ir a votar a Maicao. Orlenis, tú que conoces las distancias, Pili también. Es una locura. O sea, todo, eso es una locura. La gente de Bolívar que era para Puerto Inírida. Bueno, eso pasó, ese asunto pasó bastante bajo la mesa, porque yo estuve consultando a compañeros y compañeras de distintos países y no estaban al tanto de que esa situación estaba en Venezuela. Por eso cuando se dice, no, bueno, que el número de la gente que votó en Venezuela, de los colombianos y colombianas que votaron en Venezuela, hay que dejarlo claro, porque la gente asume que estaba bajo la misma lógica. Y como esta es una denuncia que además arrastra meses, o sea, ni siquiera es un tema que fue de esta semana, o sea, eso tiene ya bastante tiempo, por la informe, y pasó bajo la mesa y no hubo mayor énfasis en que se conociera esto. Entonces yo quiero ahí... No, yo por ejemplo, es verdad. Yo quiero insistir a que a pesar de que esa cuestión ya pasó ahorita, la elección de la primera vuelta, o sea, todavía hay un rango de tiempo importantísimo donde esto tiene que hacerse visible. O sea, no es que, bueno, ya pasó, ya no se puede hacer nada, ya no importa. Son No, votos que importan mucho ahora. sí importa, claro que importa. Importa porque además es una cuestión que marca un precedente y te explica muchas cosas también. No, y además lo que iba a decir, que yo no lo sabía, pero en cambio sí que en todos sitios aparecía como el dato de en Venezuela van contra Petro, ¿no? Un poco también con un interés, estoy hablando de medios de comunicación que todos sabemos cómo son, o sea, con sus líneas que todos creo que deberíamos de tener claras, pero es verdad que encima utilizan esa información sin darte más cifras, sin darte más nada y por supuesto sin contarte todo esto. Así que bueno, gracias porque además yo por lo menos no lo sabía. Ah, bueno, y decir que antes he mentido en una cosa. He dicho que no había ganado Hernández en ningún sitio y no es verdad. Ha ganado en Emiratos Árabes Unidos. Ah, el proletariado que vive en Emiratos Árabes Unidos. Bueno, miren, vamos a hacer aquí Mira, entonces... Lenis, este dato sirve para dejar claro una vez más que es hipócrita el discurso del gobierno colombiano cuando dice que se preocupa por los venezolanos en Venezuela. ¿Cómo le preocupan al gobierno colombiano, los venezolanos y las venezolanas en Venezuela, si es incapaz de preocuparse por los colombianos y colombianas en Venezuela? O sea, ¿qué me van a decir tú? No, que Maduro los tiene pasando hambre. Bueno, si ellos piensan que Maduro los tiene pasando hambre, ¿por qué no está el consulado de Colombia repartiendo comida a los colombianos y colombianas que vivimos en Venezuela? Pues, mínimo, digo yo, ¿no? Pero Mafi, ¿pero le preocupa a los colombianos y colombianas que viven en Colombia? No, claro que no, por supuesto. Pero los que vivimos afuera, menos que menos. Es que es terrible, de verdad el Estado colombiano es una tristeza. Por eso es que es tan importante. Por eso es que a veces yo le digo a los compañeros, yo sé, estamos claros que las batallas electorales son tácticas en general, pero hay momentos históricos en que son movimientos tácticos de mayor importancia que otros. Ejemplo, en Venezuela, cuando el comandante Chávez se estaba muriendo y dio la vida en esa campaña electoral.
No era porque Chávez era un electorero, ay, que le importaba su ego, era porque sabía que la continuidad del proyecto histórico que era la Revolución Bolivariana dependía de que él ganara ese proceso electoral, de que él fuera presidente en ejercicio hasta el último de sus días. Entonces hay momentos en que son muy importantes. Este es un momento en el que esa batalla electoral, sin dejar de ser táctica, es muy importante. Como lo señaló ya varias de ustedes, o creo que las tres lo dijeron, no solo para Venezuela, para toda nuestra América también. Sí, para toda la región. Bueno, vamos a ir a saludar rapidito a algunas personitas que estaban desde hace rato bastante atentas a nuestra conversa, que están todavía ahí conectadas. Ibemar Peña, saluditos, Ibe. Villa MC1, Bernardo Héctor Bernardo, saluditos desde por acá también, a ver si nos vemos pronto. Licia, compañera que estuvimos ahí compartiendo con ella, yo también con el espacio donde se reunieron los colombianos y colombianas en Buenos Aires. Bueno, Bruno Sico, Lauchi666, Diamond Claudio Chapa Suárez. Claro, aquí además está confluyendo gente de las 4 audiencias, obviamente. O sea, que hay gente conectada, de que le sigue a cada una, así que la misión de todos los que están viendo es seguirnos a las 4 y estar por ahí interconectándonos. Mariano Víctor, Luisina Tuti, Marina Cataldo, a ver, el Payan Express, que ha estado muy activo toda la semana y en particular ayer, durante las elecciones. Como lo estuvo Ender Buitriago, Radio Trinchera, saludos, compas. No de Naranjo, bueno, hay un montón de gente por allí. A ver, Romina Castillo, y se me salta otra vez la... Ahí están. Bueno, para avanzar, estuve esta mañana también. ¿Cómo? En Radio Trinchera estuve esta mañana también. Ah, bueno, imagínate. Yo le pregunté a ella como a las 10 de la mañana, mire, ¿cuántas entrevistas tienes hoy? Y me dice, no, como 2, todavía no, y cuando ven a mirar el balance, ha tenido hasta no sé cuál será la número cuál. Mira, algún par de comentarios aquí. Un momento, por cierto, Mafi, te recuerdo que hemos quedado mañana, ¿eh? ¿Ah, sí? No, pero yo lo tengo anotado en la agenda, solo que ahorita no lo recordaba, pero lo tengo anotado en la agenda. Lo tiene con alarma, necesito un asistente. Mira, dice por aquí, ay, se me saltan los comentarios. Ajá, dice Omar Quiroga, está desde México, saludos Omar. Conocí a Orlenis Alina, pero ahora la sigo a las 4. Muchas gracias por la información. Ah, viste que funciona. Claro, algo, mira, en los juicios contra la brujería, entre el siglo, más o menos, estamos hablando del siglo XII, siglo XVI, cuando capturaban a una mujer, si se le determinaba que era bruja, se le podía perdonar siempre y cuando jamás hubiese participado de una aquelarre. Así que tú ten cuidado con esto de andar juntando mujeres. A las 4. Bueno, mire, saluditos por ahí también al Carlos Ron que está en línea, saluditos. Mire, Hola, Carlos. Vamos a pasar, entonces, antes de que llegue Lina, que me dijo que todavía está en tránsito y que también tiene problemas con la señal, me dijo, estoy en el taxi, no sé qué, vamos a esperar un ratito. Pasamos con Pili de una forma más, digamos, desde el que hacemos para este abordaje de momentos, ¿no? Por ejemplo, ella repetía, para quienes no la conocen, Paula Jiménez, todos le decimos Pili, así que asócienla de por vida con Pili. Ella es psicóloga argentina, analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, siempre lo digo al revés, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, del CLAE, que bueno, también vamos a estar por allí compartiendo las redes de todos los que estamos incorporados y ¿cómo se llama? Involucrados en este live, ¿no? Ellos hicieron un informe, ese equipo preparó un informe valiosísimo, que les invito todavía a leer porque hay muchos insumos allí de manera ordenada. Yo celebro que desde allí se opere con rigor, es un trabajo serio que puedo recomendar y que todos debemos también compartir. Así que si se encuentran el informe del CLAE por ahí, no se lo queden, no sean egoístas, compártanlo, difúndanlo en WhatsApp. Y bueno, te pregunto entonces, Pili, en este sentido, en función de la necesidad de ordenar esa información, ¿no? A veces tenemos una coyuntura, un proceso de cualquier tipo, donde para poder entender algo, no, hombre, tenemos que consumir 300 enlaces, 400 horas de video y un montón de cosas. Entonces, aunque nos hables un poco de este informe y también de, bueno, qué se viene en ese sentido para ordenar la info de cara al balotaje.
Bueno, desde CLAE el trabajo que hacemos en general es el de tratar de realizar análisis de situación y de coyuntura desde un método, desde un marco teórico que es el materialismo histórico, y sobre la base de eso tratar de ordenar sobre el seguimiento de los hechos como están presentados en la prensa escrita, tratando de caracterizar el posicionamiento de los actores en relación a esos hechos, ¿no? Entonces, eso te permite ir mirando el posicionamiento a favor o en contra de un eje concreto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tenemos que caracterizar las fuerzas sociales, siempre tratamos de caracterizar las fuerzas sociales. Para Venezuela, por ejemplo, lo hemos hecho y hablamos de las fuerzas revolucionarias y las fuerzas contrarrevolucionarias. Tratamos de ponerles nombres que representen lo que es la disputa principal. En el caso de Colombia las caracterizamos como las fuerzas de la guerra y las fuerzas de la paz, ¿no? Que son las que se enfrentan y las que se podrían enunciar en función de las mismas declaraciones de los actores en relación a cada eje de conflicto que va apareciendo en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, sobre la base de esa caracterización, siempre tratamos de pensar también, porque la investigación que hacemos es investigación militante, ¿no? Investigación desde la praxis, no solamente desde la teoría, sino también desde la práctica. Tratamos de pensar escenarios y tratamos de pensar salidas del campo del pueblo, del campo de las fuerzas populares, desde el lugar de lo latinoamericano, ¿no? Y me parece que en este caso queda muy claro de que no es solamente un asunto colombiano el que estamos discutiendo, como les decía al principio, y que está muy claro que el establishment norteamericano y latinoamericano va a operar fuertemente en esta segunda vuelta, pero por el otro lado también las fuerzas nacionales, populares, latinoamericanas, progresistas, de izquierda, también del mundo, ¿no? Las fuerzas progresistas del mundo que acompañan y se posicionan en función de una transformación que consideramos tan necesaria para Colombia, esto que decía Mafi, una transformación que no hemos vivido, que ha sido durante tantos años violentada nuestra Colombia. Y se me venía esta frase de Bolívar, ¿no? Que decía hace 200 años que decía Estados Unidos parece signado por la providencia para plagar de hambre y miseria a Latinoamérica en nombre de la democracia, ¿no? Entonces pareciera que la contradicción de la libertad. En nombre de la libertad, perdón. Sigue siendo la misma, ¿no? Parece que seguimos discutiendo lo mismo. Entonces, creo que en el ordenamiento de estas fuerzas del campo del pueblo, poder construir en este tiempo tan convulsionado que estamos viviendo, tiempo de pandemia, tiempo de guerra, tiempo de donde la digitalización de la vida y la virtualidad ha transformado de alguna manera las reglas del juego, las reglas de la guerra, las reglas de la democracia, y donde los imperialismos han aprovechado estas transformaciones para generar maniobras, como decía Mafi, de dominación ultra sofisticadas, ¿no? Ese poder, esa violencia soft que ejercen blanda, el poder blando que se ejerce sobre nuestras mentes, ¿no? Entonces, decir, bueno, la importancia de estas instancias, estos lugares de reflexión, de poder seguir intercambiando y construyendo conocimiento para la transformación y poder pensar los programas y las consignas de cara a enfrentamientos que adquieren esto que decía Mafi, ¿no? De lo táctico también adquieren un carácter estratégico, porque lo que se está disputando en este momento en Colombia tiene que ver con la resolución de las contradicciones para toda Latinoamérica. Bueno, hay una. Tenemos esa alianza tan, creo que habla de la grandeza del pueblo colombiano, que pudo hacerse, que fue el pacto histórico, que representa dos fuerzas históricas como son la síntesis que hacen Petro y Francia, ¿no? Y que tiene contenido yo estuve en Colombia hace exactamente un año, cuando fue en los tiempos del paro, estuve cuando hacía un mes del paro,
y esa movilización popular y ese pueblo en la calle diciendo basta, ¿no? Que de alguna manera pudo hacer síntesis en esta alianza tan valiosa que se conformó y que me parece que es la que logró conseguir esos más de 8 millones de votos y que tiene por delante también el desafío de salir a caminar con la militancia y con la convicción de que bueno, que es posible romper con esos 200 años de hostilidad y violencia contra el pueblo. Entonces, yo siempre tratamos desde CLAE de poder pensar esto, cuáles son las consignas. Y cuando hablamos que veíamos Colombia, SOS Colombia, ¿se acuerdan que había como mucho Colombia resiste? Bueno, nosotros planteábamos esto de Colombia en lucha. Es decir, esa movilización y esa fuerza en la calle que en su momento tuvo su situación de calle, ahora va a un escenario electoral, pero sigue siendo esta Colombia en lucha que va en el tránsito de poder pasar de la resistencia a la victoria, ¿no? De poder consolidar una victoria, que en este caso es electoral, pero garantizaría las condiciones para poder empezar a hablar de una paz, no como pacificación, como dice Mafi, sino una paz como justicia social, ¿no? Que es lo que finalmente estamos buscando y esperando para el pueblo colombiano. Entonces, bueno, me quedo con esto y me tengo que rajar porque tengo que subirme a un bus, a un bondi, a un colectivo en este momento para volver para Buenos Aires. Ando por el interior, así que me tengo que ir. Estoy ya medio sobre la hora, voy a salir corriendo a correr al colectivo. Es verdad. Pero la verdad que no me quería ir, estoy escuchando, anotando y de verdad que estoy súper agradecida. Me parece que estas instancias tienen dos fortalezas. Una, el tema de poder integrar miradas desde distintos territorios de nuestra América y también de nuestro pueblo hermano europeo, que no todo es hostil. Hay un pueblo en lucha también en Europa que resiste la embestida también neoliberal y que en este contexto de guerra también está sufriendo mucho. Entonces me parece que estas instancias de articulación son fundamentales y tienen el agregado de valor de que somos mujeres que estamos ocupando lugares y espacios que generalmente han sido ocupados por hombres, ¿no? En la geopolítica siempre ha sido tema de hombres. Entonces celebro que seamos 4 mujeres que nos estamos articulando y nos estamos tejiendo desde la sororidad, desde el amor, desde la solidaridad, para poder impulsar, empujar y acompañar este proceso tan importante que está viviendo nuestro hermano pueblo colombiano. Así que un abrazo enorme y muchísimas gracias, chicas, por todo. Obviamente que seguimos en comunicación y Claro nos que seguimos sí. tejiendo, Repita, que es lo más Otra candidata a la hoguera. Bueno, podemos repetir. Ya saben. Yo Sigan propongo- ahí yo a Pili, propongo- sigan a Pili. De todas maneras, en las historias vamos a estar compartiendo dónde estamos y a cuántos allí vamos a encontrarnos próximamente. Que yo propongo repetir esto de los aquelarres geopolíticos, así. me encantó. Claro que sí. Chao, Pili, Anotado. gracias. Un abrazo. Buen viaje, Chao, Pili. chicas. Las quiero, un abrazo. Ay, yo también te quiero mucho. Buen viaje. Chao. Bueno, seguimos allí. Para finalizar, estábamos esperando a Lina, que me dice que lo ha intentado todo, pero tiene problemas con la señal. Me está mandando las capturas probatorias. Me está diciendo, mira, que dice, en serio, mira, dice, mira, que estoy bien. No me deja porque dice que no le permite entrar al vivo. Entonces, bueno, me está diciendo que lo va a reiniciar. Vamos a esperarlo un minutito más para que A mí él me también nos dé gustaría, su visión. a mí me gustaría comentar una cosa en relación con lo que estaba comentando Pili, que es no solamente la importancia que tiene Colombia a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, sino también a nivel mundial, porque hablamos mucho del tema del multilateralismo, pero, y claro, siempre lo asociamos con Rusia, con China, pero realmente el multilateralismo nace en América Latina. Entonces, yo creo que es muy importante recordar que lo que ha empezado a ser el motor de cambio histórico en este proceso en el que estamos ahora mismo, de esa pérdida de influencia del mundo unipolar y demás, surge, nace y se desarrolla en América Latina y está completamente determinado por cómo está la correlación de fuerza
dentro de la región. Entonces hay que entender que lo que pasa en Colombia afecta, por supuesto, en primer lugar a los colombianos y colombianas, también a la región, pero también al mundo. Entonces no es una cuestión local y además es un error plantearlo así. Creo que ya viene Lina, ¿no? Bueno, y solo se ve el brillo a los lentes. Me he cortado a mí. Yo la veo, yo solamente veo la linda sonrisa de Pili ahí que se quedó como dando vueltas. ¿Y está me escuchando? No veo a Lina, ¿dónde está Lina? Ahí está, ahí Vemos está. mucha oscuridad. No la Sí, veo. porque me imagino que todavía van en el taxi, ¿no? ¿Alcanza a ver otra cámara? Sí, sí. todavía Mira, no con lo llego que al decía aeropuerto. Carmen, es cierto Ahí porque andamos con las no por una cosa de nacionalismo, que uno diga que es que Colombia es ultra importante, sino porque además de que Colombia es geoestratégica, es el enclave principal del imperialismo en nuestra América en este momento. Entonces, debilitar ese enclave en tanto enclave, no como país, sino como enclave, obviamente es contribuir a el fin de este mundo unipolar, y eso no implica que los Estados Unidos deje de ser potencia, sino que deje de ser la encarnación del imperio capitalista, ¿ya? Y que sea una potencia más dentro del mundo multilateral y pluricéntrico. Pero además de eso hay pequeños detalles, como que, no, Alina, no te escuchamos, o por lo menos yo no te escucho, que está aquí preguntando, ¿no? Más o menos. Sí. Sino que además hay pequeños detalles como que Colombia en este momento está enviando supuestamente entrenadores, asesores militares a Ucrania, a entrenar a los militares ucranianos supuestamente en desminado. Pero vaya usted a saber que desminado es algo que la ONU hace muy bien hace mucho rato. ¿Por qué tienes que mandar militares colombianos para eso? Pero Bueno, además de eso, Mafi, añade el tema de los mercenarios colombianos. O sea, mercenarios colombianos han hecho absolutamente todas las guerras del mundo. O sea, y no es casualidad, y solo después del presidente de Haití. Y recuerdo una entrevista que di a un mercenario colombiano, además creo que fue en la televisión colombiana, que era curioso porque él contaba cómo los contratistas se pasean por las bases colombianas a buscar, los contratistas estadounidenses, a buscarlos con una familiaridad y una naturalidad increíble, y les ofrecen más dinero y pues claro, los otros se van. Pero es llamativo porque eso, siguiendo estos años Siria, Afganistán, Irak, aparecen los mercenarios colombianos. O sea, eso está ahí súper presente. Claro, eso es que además Colombia es en este momento el principal proveedor de mercenarios en un mundo donde la guerra se ha privatizado y hoy son más contratistas militares privados que ejércitos regulares. Entonces, nada más que a Yemen se enviaron 3.000 enviados por la DINCOR, 3.000 mercenarios de origen colombiano enviados por la DINCOR, y no lo digo yo, lo dicen las autoridades de Arabia Saudita, que son quienes los enviaron. Entonces es terrible el papel que está cumpliendo Colombia militarmente también, ¿no? Y eso sin duda que transformar a Colombia pasaría también por transformar ese papel tan terrible que le ha tocado cumplir como parte de ese, como enclave imperialista en Colombia, en nuestra América y en el mundo. Pero mira, además encontré los datos, Carmen, de la votación, no dicen sí dicen los números. Fíjate esto, 98,36% de abstención en los puntos de atención fronteriza. 98,36%, o sea, votó el 1,74% de las personas inscritas. Bueno, ¿y qué votaron esos dos? Esos votaron, en primer lugar, fíjate cómo será, votaron en primer lugar por Gutiérrez, por Fico, y en segundo lugar por Rodolfo Hernández. Y Petro apenas sacó un 36%, perdón, un 14%. Entonces es como bien terrible lo que ha pasado con el voto de los venezolanos, de los colombianos y colombianas residentes en Venezuela.
Así es. Bueno, miren, vamos a estar aquí. Lamentablemente, Lina tiene muchos problemas con la señal. No solamente es que no se ve, tampoco es que nos escuchaba. Me está comentando que mientras estábamos todavía conversando en esta parte, ella no tampoco escuchaba que estaban diciendo. Entonces, bueno, aparentemente no vamos a poder tener con ella ese contacto. Sí quiero revisar un poquito las preguntas que han estado por allí. Yo he tenido algunos stickers de preguntas en las historias del Instagram y algunas personas han respondido, entonces voy a activar ese botón ahora mismo para que entre las tres respondamos algunas cosas. Déjame escoger por aquí alguna. A ver. Bueno, dicen, leo algunos de los compañeros y los voy rotando. Yo coloqué en las historias una cuestión que dice lo del ascenso de la votación para Gustavo Petro desde siempre, ¿no? Y comento que él había dicho que necesitaba 1 millón de votos más y todo eso, y bueno, le preguntaba a la gente qué pensaba. Entonces acá tuve varias respuestas y decía, por ejemplo, esta persona, que al no ganar en la primera vuelta la derecha siempre hace su campaña fea. Mira Ecuador, dice esta persona. Otro por aquí, a ver, que la clave va a estar en que haya una mayor participación, dice. Otro por aquí. De acuerdo. El crecimiento de los votos en favor de Petro son producto del hartazgo social que hay en contra del uribismo, dice este compañero. A ver, ¿quién más por acá? A ver. Decían algunos que, bueno, que los orientáramos, que es dificilísimo, pero que no está lejos de ser posible. Dice, por ejemplo, esta persona, ojalá tengamos en Colombia una reacción como la de Chile frente a una derecha aún más fascista. A ver, ¿qué más por aquí? Si se puede, faltaron los votos de los colombianos en Venezuela, dice otra persona. Bueno, por allí respondió ya entre Mafi, bueno, entre todas en realidad, pero Mafi acaba de dar el dato. Y, a ver, curva exponencial, la matemática de las probabilidades dice que sí se puede. Bueno, a veces las matemáticas en lo político no aplican. No, pero sí se puede, Orleni. Yo creo Claro que se hay puede. que permitir el optimismo. Porque Es que fíjate, justamente eso planteaba la cuestión del cómo se está planteando mediáticamente todos los elementos y todos los datos. Lo conversaba ayer en la noche con Mafi, y es que siempre se plantea todo en términos negativos, es decir, estamos hablando de la participación en Colombia y entonces le plantea toda la mediática, toda la prensa hegemónica como un asunto de la abstención. Entonces ponen, la abstención fue del ¿cuánto? Del 40 y algo, ¿no? 46%. como 45 finalmente. 46%. La abstención fue del 46% y tal, cuando realmente lo que tenemos que decir allí es que la participación fue del 54%. Entonces, esa cuestión es ponerlo, como estabas diciendo, Maxi, en términos positivos, porque hay una movilización que está allí evidenciándose, hay un aumento en la apropiación, digamos, de la elección como una fiesta democrática, como han venido pidiéndolo, ¿no? Y han venido militando de toda la gente que ha hecho campaña por el pacto histórico y por toda esta oferta electoral. Entonces, estoy de acuerdísimo con eso, en que tenemos nosotros que tender justamente a la versión positiva de la historia. Lo comentaba Pili con el tema de que se planteaba siempre el SOS Colombia y más bien buscaba el Colombia en lucha. Entonces, eso es un planteamiento que nosotros perfectamente podemos adoptar y en el que estoy segura todas estamos de acuerdo. Pero yo para cerrar, Orlenis, quería insistir en eso. Primero, que dentro de los cálculos del pacto histórico y del propio Gustavo Petro y Francia Márquez, pero digamos de todo el pacto histórico, estaba que la disputa iba a ser en segunda vuelta. Si se hubiera ganado en primera vuelta hubiera sido una gran sorpresa, porque en realidad todos los datos arrojaban que lo más probable es que se iba a ganar esa primera vuelta, pero íbamos a ir a segunda. Me explico, o sea, si iba a ganar en las elecciones de ayer, todo apuntaba a eso tampoco fue sorpresa, pero que no se iba a ganar con más del 50%, que es lo que exige la ley para ganar en primera vuelta. Entonces, eso ya estaba pensado así, eso ya se sabía. Por lo tanto, es pensable que la campaña del pacto histórico ya tiene también su diseño previo para estas 3 semanas por venir. Lo otro que hay que decir es que, aunque dos cosas, uno, aunque se ganen las elecciones
el próximo 19 de junio, eso no quiere decir que el pueblo se va a desmovilizar, al contrario, tiene que haber más movilización popular, más lucha y más trabajo para poder seguir avanzando en la construcción de esa otra Colombia posible, que es una Colombia en paz con justicia social, o con justicia social y en paz, para darlo en el orden correcto. Pero además, aunque el escenario fuera negativo desde el punto de vista electoral, es decir, aunque se perdiera en segunda vuelta, el acumulado histórico que deja esta jornada es muy grande y muy positivo. Una unidad entre distintos sectores de la izquierda, digamos, institucional, y los movimientos sociales, y el progresismo y el centro, que no tiene antecedentes en este último siglo en Colombia, y una votación de más de 8 millones que se mantiene desde el 2018, es decir, que es lo que en Venezuela se llama un voto duro, ¿ya? Y eso es un acumulado histórico sumamente importante, con el que tendría que lidiar cualquier gobierno de derecha que viniera a tratar de gobernar Colombia. Así que yo creo que por donde lo miremos, tiene una lectura muy positiva. Pero además de que creo que sí, que claro que es probable ganar en las próximas elecciones. Pero, insisto, aunque no se gane, ya no se gane en esa segunda vuelta, ya hemos ganado un acumulado histórico muy, muy valioso y sin precedentes en la historia inmediata de Colombia. Lo que quería agregar a Orlenis es lo que hablamos también, 3 semanas que vienen de mucha violencia política, mediática y política en general. Obviamente, claro, todos esos elementos que configuran la violencia política, pero en el caso que quiero denunciar específicamente, la judicialización y el asesinato, la masacre del movimiento social colombiano, un genocidio, porque a quien se asesina en Colombia no es a cualquiera, sino a todo el que disiente del sistema colombiano, sea, digamos, pertenezca o no a una organización política de la oposición. A quien se asesina es a quien disiente. Entonces hay que pedir que los ojos de nuestra América se vuelquen a Colombia para visibilizar el genocidio que se está cometiendo en Colombia, para denunciar esa violencia política en Colombia y para acompañar al pueblo colombiano en cada una de sus luchas, porque si bien hay que acompañar a todos los pueblos del mundo en sus luchas, en los países como Colombia, sometidos a una oligarquía tan violenta y tan asesina que de hecho en nuestra América no tiene otro igual, pues requieren aún más solidaridad internacional. Solidaridad no solo para vivir estas elecciones en paz, no solo para, como dice Orlenis, develar quién es Rodolfo Hernández y dejarlo claro ante Colombia y el mundo, sino más estratégico aún, solidaridad para alcanzar la construcción de la justicia social en Colombia, alcanzar la verdadera paz de Colombia, solidaridad para encontrar una solución política y negociada al conflicto social y armado de Colombia. Así es. Bueno, aquí comenta algunos compañeritos y compañeras que están, dice Jennifer, no se ha ganado porque Rodolfo está aliado con Uribe. Fátima Rayo, saluditos Fátima, dice, el papel de la juventud en las regiones va a ser determinante. Dice también Ibemar Peña desde Venezuela, el mensaje fue claro, el pueblo colombiano quiere avanzar hacia un nuevo modelo político en el ejercicio de gobierno. Y bueno, quiero leer a propósito de lo que dijiste de la judicialización que se viene en el resto de los días hasta la segunda vuelta, un titular que nos compartía un compañero de Izquierda Castellana de España, que decía, un juez español propone investigar una denuncia contra Petro por un secuestro en 1981. Una cuestión, horas después de confirmarse que el candidato de izquierda, Gustavo Petro, pasaba a la segunda vuelta, con el mejor resultado en las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en Colombia, un juez español ha ofrecido a la familia de un periodista querellarse contra el exguerrillero. Entonces, bueno, de este tipo de cosas en abundancia. Podemos ofrecer también algunos casos contra Felipe González, Aznar, ¿cierto, Carmen? Sí, los últimos tiempos, el gobierno, sobre todo este más progresista del mundo mundial, tiene cierta obsesión con que Biden se aprenda ya el nombre de Pedro Sánchez, tiene ahí como
que han llegado incluso que están a punto de romper relaciones diplomáticas con Argelia solamente por contentar a Estados Unidos con respecto a Marruecos. Es decir, esto ya es una tras otra que incluso se ve un poquito como patético, ¿no? Cuando te gusta alguien que no te das cuenta, entonces estás ahí llamando la atención. Es un poco eso. Así que bueno, lo siento Colombia, como porque lo pone en mi DNI, ¿sabes? Pero... Tranquila, tranquila, no eres responsable de... Estaban aplaudiendo al Borbón porque vino y le estaban aplaudiendo porque lo robó y eso le gusta, no sé. No sé, Bueno, algún día chicas, eso es España, ¿sabes? Eso es. allí, bueno, ahí tienes un rol tú importante al respecto, Carmen. Estar allí en resistencia y en vanguardia. Algún día España será república y dejará de ser reino. Algún día espero que también cambien las cosas aquí. Aquí lo que pasa es que nosotros al fin y al cabo estamos en el centro imperialista, estamos de segunda categoría, pero en el centro imperialista y hay determinadas contradicciones que llevan un ritmo, o sea que aquí necesitarían una mayor radicalización porque hay otras cosas que ya están superadas, otras etapas. Entonces realmente ahora mismo un poco dependemos de que el resto del mundo nos presione a nosotros. Así que bueno, a aprender, y creo que América Latina es el mejor sitio ahora mismo para... Bueno, ya más adelante, ¿cómo se llama? Más adelante tendremos otro espacio como este, donde hablaremos del tema de la OTAN y la cumbre que se viene en Madrid precisamente y donde tiene mucho que ver Colombia también al respecto. Bueno, Entonces, hoy bueno, por cierto, hoy es el 40 aniversario de la entrada de España en la OTAN. mira, Felicitaciones. Que estamos al cumpleaños. qué fuerte. Bueno, yo quiero ya despedir, tenemos un súper ratote conectado en esta cuestión que no tiene ni un minuto de desperdicio, la verdad es que todos los aportes han sido extraordinarios y aparte súper útiles para seguir entendiendo el panorama que se viene de cara a la segunda vuelta del 19 de junio. Bueno, despedirla sin antes agradecerles, no sin antes agradecer. Sí, así quedó mejor. Te iba sin agradecernos nada. Perdón. Y que aquí es la parte donde se rebobina y volvemos a empezar. No. Muchísimas gracias, de verdad, por haber estado en este espacio. Ahí se congeló Mafi y también es parte de los bloopers, pero bueno, de eso nos vamos a reír más adelante. Por lo pronto, bueno, con Carmen, muchísimas gracias. A esta hora ya está todavía conectada y allá ya es hora, ¿qué, Carmen? ¿Qué hora es por allá? Las 2:12 son. Imagínate, 2:12 de la mañana. Pues bueno, igual vamos a seguir en contacto. Duerme un poquito para que vuelvas a entrar en horario latinoamericano y podamos estar allí articulando mucha información también, porque hay mucho que procesar. Estos espacios de análisis son indispensables para poder ubicar un poco los insumos, para poder intercambiar las miradas, que muchas veces no lo encontramos solamente desde un punto de vista, ¿no? Estamos allí, necesitamos como el paneo general y aparte desde la cotidianidad de la militancia en la comunicación, que es algo a lo que yo siempre hago mucho énfasis, que no estar atendiendo solamente desde las coyunturas, sino hacer un acompañamiento cotidiano a todo lo que está pasando en cada uno de los pueblos del mundo y que, bueno, nuestra lucha es la misma. Así que, bueno, yo no sé si Mafi se irá conectando nuevamente, pero por lo pronto te despido a ti, si quieres dar allí un mensajito final antes de despedirte y estamos en contacto. Pues eso, que ha sido yo creo que hemos tenido un encuentro que ha sido bastante productivo. Nos conocíamos ya todas y realmente ya trabajamos también no solamente aquí de cara a la galería, sino que por detrás conspiramos bastante, no creáis que no. Y bueno, y creo que es lo que tenemos que hacer, o sea, nos toca aprovechar también estas tecnologías que, si bien tienen también todas sus cosas negativas, tienen la parte positiva de que aún estando en sitios muy lejos cada uno de los otros y también con esos horarios tan distintos, pues encontrar estos momentos para esa puesta en común, porque al fin y al cabo sí que creo que es importante tener en cuenta de que actualmente vivimos en un sistema económico que es el capitalista que se internacionalizó. O sea, es el único modo de producción que se ha internacionalizado. No hay nada que ocurra en ninguna parte del mundo que no esté relacionado con el resto del mundo. Así que, bueno, nuestra lucha no es que nuestra lucha sea la misma porque nos guste como eslogan, sino que literalmente nuestra lucha es la misma. Así que un abrazo muy grande a Orlenis, que ahora mismo está en Argentina, que es un pueblo maravilloso, Argentina, y también que me saludes después ya a Caracas cuando vaya.
Así es, bueno, muchísimas gracias, estamos en contacto y recuerde que vamos a estar allí interactuando en las historias también para compartir dónde ubicar los trabajos de cada una. Por ejemplo, Carmen, vamos a colocar allí la dirección de la revista La Comuna, de Pili, todo el tema del CLAE, que repito es el Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, de Análisis Estratégicos, donde está militando y bueno, todos los espacios donde nos podemos encontrar. Y, bueno, Y además, muchísimas gracias. perdón, quiero recomendar, que lo habéis hablado ya, pero quiero también unirme a la recomendación del informe que han hecho sobre Colombia, porque realmente es maravilloso. Y Colombia, que es un país a veces un poco difícil y que da un poco de miedo, te lo explican muy clarito todo. Bueno, claro, es que esa es la clave de poder ir en la cotidianidad acompañando los procesos, que luego cuando queremos interpretarlos para que el resto de las personas puedan comprender eso, se entienda y sea más digerible. Pues bueno, buenas madrugadas para ti, buenas noches para mí. Me imagino que Maxi no pudo volver por la señal, pero a ella también la despedimos y bueno, agradeciéndole todo el contexto que nos dio, que para nosotras y para nosotros en general también es una referente de consulta con el tema colombo venezolano y particularmente de Colombia. Entonces, bueno, estamos en contacto, nos seguimos viendo, nos seguimos hablando, un besito y hasta pronto. Gracias a todos ustedes. Y compartan, cuando quede por allí guindado en mi perfil, compartan el live en sus historias.